Buenos días, este es el tercer video relacionado con el software HEC-RAS y trata la temática de la socavación del cauce. Vamos a definir en primer lugar qué es la socavación. Entonces, básicamente esta se define como un fenómeno donde se remueven materiales del fondo y de los márgenes o laterales del cauce debido a la acción erosiva del caudal, es decir, se transporta material del lecho y de las orillas producto de esa acción erosiva del flujo del agua. La ocurrencia de crecientes extremas conduce a estos procesos de socavación en los cauces. Y también pues sumado a esto pues factores de índole hidráulica y geotécnica, convirtiendo a la socavación en una de las causas más comunes de los daños que se presentan en cauces, ríos, quebradas, canales, etc. El análisis de socavación tiene como objetivo definir cuáles son las profundidades máximas que se van a socavar como tal en el cauce, debido al arrastre de las partículas, ya sea del fondo o de las orillas del río o de la quebrada. Para determinar esta socavación es necesario tener la siguiente información. En primer lugar, la sección transversal del cauce, donde se indique el nivel del agua para un caudal de diseño claramente asociado a un periodo de retorno. También se va a necesitar el caudal de diseño asociado a un periodo de retorno y características físicas del material, principalmente lo relacionado con el diámetro de partícula que se obtiene a partir de la granulometría. Dentro del concepto de socavación podemos analizar 4 factores que tienen influencia directa sobre este. El primero de ellos es el diámetro de la partícula, el segundo el caudal, el tercero la velocidad del flujo y finalmente el área de la sección. El diámetro de la partícula se relaciona a que suelos que son más finos pueden ser más susceptibles a la socavación, ya que van a ser removidos o lavados con mayor facilidad. Los otros 3 factores, como lo son el caudal, la velocidad del flujo y el área de la sección, pueden analizarse en conjunto. ¿A qué me refiero con esto? A que a mayor velocidad, por lo tanto mayor caudal, podría esperarse una mayor socavación. Sin embargo, es importante tener en cuenta la influencia de la sección, ya que si se tiene un río con sección grande, el efecto de la velocidad no será muy significativo a comparación de si se tuviera una sección más pequeña. En este caso, cuando se tienen secciones grandes, pues podrían esperarse socavaciones no tan significativas, mientras que si se maneja una sección más reducida, pues el efecto de la velocidad será más visible como tal. Otro aspecto que se debe considerar es que el caudal analizado se encuentra asociado a un evento de una proyección que se hace para un periodo de retorno. Es decir, cada periodo de retorno tiene en cuenta valores de caudal diferentes, que son los que se calcularon en videos previamente explicados asociados a el software HEC-RAS, y existen unos periodos que consideran unas condiciones más extremas que otras. La socavación como tal que se obtiene a través de los métodos o el método que se va a explicar a continuación son socavaciones teóricas, ya que el material que se analiza en primer lugar hace parte de una muestra en un punto específico, que difícilmente va a representar toda el área de estudio. Es decir, con una sola muestra, realmente todo el material del cauce no se puede estimar adecuadamente. De acuerdo con esto, también es fundamental tener en cuenta lo que se observa en campo, es decir, una consideración visual, además de la teórica que se obtiene por métodos específicos. Entonces, uno podría ir a campo y evidenciar que realmente no se presenta socavación, porque puede ser que en el momento el río no se comporta con una condición tan crítica como la que se está modelando. Bueno, existen muchos métodos para evaluar la socavación. Sin embargo, en el medio colombiano, el más utilizado es el propuesto por Lichman, Belediev
en 1980. De igual forma existen otros métodos como el Massa-Álvarez a Chavarría y también el de Blench, pues ahí en la diapositiva se observan los años en que fueron propuestos, pero por lo que se dijo anteriormente, pues se va a aplicar la metodología propuesta por Lichband y Lebedev en 1980 y que es aprobada por el INVIAS. Entonces, este método es uno pues, de los de mayor aplicación para determinar la socavación general en el lecho de una corriente y se basa en la obtención de una condición de equilibrio ¿entre qué? Entre la velocidad media real del flujo y la velocidad media máxima que se necesita para no erosionar el material del fondo. Y pues básicamente la profundidad de socavación en cualquier punto de la sección transversal se va a obtener igualando las ecuaciones de velocidad real y de velocidad erosiva. Aquí observamos un esquema pues, que se plantea en el manual de drenaje para carreteras, donde se observa la sección transversal natural del cauce, que es esta que vemos acá. Eso es como tal, como se encuentra, digamos, al momento de hacer el estudio. Y después de aplicar la metodología con unos caudales y proyecciones, se llegaría a una sección transversal erosionada o socavada como la que se observa acá. De acuerdo al manual de drenaje para carreteras, la profundidad de socavación puede determinarse a través de la fórmula que se presenta en la diapositiva. Voy a explicar como tal cómo se hallaría cada uno de los términos para luego ir a un ejemplo práctico. Entonces, la YS pues básicamente hace referencia a la profundidad de flujo después de ocurrida la socavación. En esta pues tenemos un término que es la profundidad inicial existente, haciendo referencia a como tal la sección transversal del cauce que se tiene. Tenemos un coeficiente de frecuencia beta que se calcula con la fórmula que se presenta en la diapositiva, donde se va a tener en cuenta el periodo de retorno, ya sea de 50, de 100, de 500 o el que se esté analizando. Tenemos un coeficiente de contracción que va a tener en cuenta la existencia de pilas o estribos de puentes u obstáculos similares. En caso de que existieran estos elementos, se debe calcular de acuerdo a la tabla que se presenta allí, donde se requiere la velocidad media en la sección transversal de análisis y también una longitud libre entre las dos pilas o estribos de los puentes en el caso de que existiera. Si no hubiera pilas o estribos de puentes, se asume un valor de 1. Posteriormente tenemos un coeficiente de corrección por el efecto de densidad de agua durante la creciente, que se calcula con la fórmula que vemos allí. Allí se encuentra un gamma sub AS, haciendo referencia al peso específico del agua más sedimentos. De acuerdo al manual de drenaje para carreteras, se presenta un valor de 1.05 toneladas por metro cúbico, por lo que se aproxima a 1.1. También tenemos un coeficiente de sección que se calcula de acuerdo a esta fórmula, donde el QD hace referencia al caudal de diseño asociado al periodo de retorno, es decir, el proyectado, y YM hace referencia a la profundidad media, que se define como el área hidráulica sobre el ancho efectivo de la superficie del agua en la sección transversal. Ya con esto se podría calcular el coeficiente de sección. Posteriormente necesitamos el diámetro medio de partícula. Este pues se va a determinar con la siguiente fórmula que se plantea en el manual de drenajes para carretera. Para aplicar esta fórmula vamos a necesitar información granulométrica del fondo del cauce, que es donde se analiza la socavación, o en los laterales, pero si no se tuviera información de este punto específico, se podría usar la granulometría obtenida en el sondeo más cercano al cauce o al punto específico de análisis, por ejemplo el ramal donde pasa una tubería o un gaseoducto. Entonces aquí se aplicaría esta fórmula donde se tiene el diámetro en milímetros de una fracción de la curva granulométrica y el peso de esa fracción expresado en porcentaje respecto al total de la muestra. Finalmente, con este diámetro de partícula se determina el factor que depende del diámetro medio de la partícula, que es toda esta fórmula donde está pues la variable del diámetro de partícula, y teniendo todas
todas estas variables, se calcula la YS con la fórmula presentada anteriormente, que es esta que vemos aquí, y teniendo esa profundidad de flujo después de ocurrida la socavación, lo que se hace es restar la profundidad de flujo después de socavación con la profundidad inicial de flujo, YS menos Y sub 0, y se obtiene como tal el perfil de la sección socavada. Ahora bien, el método que se explicó anteriormente se aplica en la empresa mediante un Excel programado y para utilizar este Excel necesitamos datos como tal del modelo hidráulico realizado en videos anteriores. Para esto pues tenemos nuestro modelo en HEC-RAS como tal y vamos a extraer unos valores puntuales. Entonces este análisis de socavación puede aplicarse a cualquiera de los periodos de retorno que se tienen, ya sea de 5, 10, 25, 50, 100, 500 años. Y pues se usan los valores de caudal, de elevación del agua, de la velocidad en el canal, etcétera, etcétera, que se obtienen del modelo hidráulico. De acuerdo con esto, pues cada periodo de retorno, como se mencionó también anteriormente, va a considerar unas condiciones más extremas que otras. Entonces, para el presente video, pues se realizará el análisis de socavación para el periodo de retorno de 100 años y específicamente en la sección de interés donde está pasando el gasoducto o la tubería, como se veía en el video número 2 del software HEC-RAS. De esta forma, pues se puede ver cómo se presenta y qué efectos podría tener sobre esta tubería el fenómeno de socavación y si se genera alguna condición de riesgo. La información de entrada para realizar el análisis de socavación, en primer lugar, es los valores de caudal, elevación de agua, sección del área de la zona para el periodo de 100 años. Entonces, lo primero que hacemos es dirigirnos a esta tablita y la sección de análisis hace referencia a la 71.56 y específicamente el periodo de 100 años, por lo que necesitamos esta información. Entonces, lo que hacemos es tomar esto, le damos control C y lo llevamos para el Excel. Este es el Excel como tal que vamos a trabajar, donde está todo el método programado y vamos a tener los datos para el periodo de retorno de 100 y aquí donde se van a realizar los cálculos. Entonces aquí tomamos y pegamos los datos que nos trajimos de allá, donde está el caudal, la pendiente, velocidad, etcétera. Posteriormente se requiere información del terreno como tal, es decir, de la geomorfología de la sección, ya que a partir de esto se va a determinar qué tanto material se va a remover. Entonces para esto volvemos al software, pero utilizamos la Geometry Data y la sección de análisis, que es esta, y le damos en Cross, señalamos y le damos en Cross Section, y vamos a utilizar como tal los datos de la sección, la elevación de la sección, que son estos puntos negros que vemos. Entonces los seleccionamos, control C, y nos dirigimos a esta opción, a esta pestaña de TR10, y le damos control B. Allí se pegan y posteriormente necesitamos ubicarlos en estas celdas, ya que son las que la tabla de arriba selecciona. Entonces le damos, podemos seleccionar solo los datos que necesitamos y le damos en transponer. Ya aquí se pegaron todos los datos de la abscisa y de la elevación del terreno, y necesitamos verificar que aquí en la abscisa, la tabla de la abscisa, se seleccionen bien esos datos, desde el primero hasta el último, que es este valor de 65.617 que vemos justo aquí. Entonces se deben tomar estos valores, y como aquí pues no está tomado esto, estiramos para que se tome, y también verificamos que la elevación se tome también.
Esto es este valor de aquí que toma el primer punto y posteriormente el último punto, que es este valor de aquí. Entonces, en abscisa y elevación del cauce se toma adecuadamente. Este es el periodo de retorno que se está analizando, que es el de 100. El caudal es el que se añadió en la pestaña anterior, lo toma, igual que el área de la sección y el ancho libre. Así como también el nivel de agua máximo, como el WS como tal, para el periodo de retorno. Altura media, pues ya son fórmulas que expliqué en las diapositivas, donde toma pues el área y la divide en el ancho. Luego viene la velocidad, que también es dato extraído como tal del RAS. Y llegamos al diámetro de la partícula. Para esto pues vamos a utilizar el sondeo más cercano al cauce y vamos a aplicar la fórmula que presenté en las diapositivas. De acuerdo con esto, el sondeo más cercano sería el BS-S2M7. Ya de acuerdo a cada proyecto pues se utiliza granulometría, ya sea del fondo del cauce o de un sondeo cercano y que pues pueda ser representativo de las condiciones que se tienen. En este caso vamos a trabajar con estos datos de granulometría y pues de acuerdo a esta fórmula planteada en el manual de carreteras como tal, se va a aplicar. Esta fórmula ya está automatizada en la empresa, por lo que pues vamos a tomarla y vamos a aplicarla básicamente. Entonces para esto debemos aplicarla aquí. La podemos tomar de otro Excel, de otro proyecto, y simplemente traerla. Entonces, por ejemplo, tengo este Excel de socavación, donde pues aquí tenemos la granulometría en este otro proyecto, y estas son las fórmulas que se aplican como tal. Como vemos aquí, son sumatorias de un diámetro por un peso de fracción en porcentaje. Entonces lo que hace es copiar desde acá, control C, y la vamos a pegar específicamente en la celda U29. Entonces esta es la celda U29, le damos control B y esto automáticamente calcula el diámetro de partícula, que es este acá. Entonces aquí pues estaría aplicando cada una de las fórmulas de la sumatoria que se presentó en las diapositivas, en la fórmula, y finalmente se obtiene este valor como diámetro de partícula. Entonces lo vamos a copiar y nos lo llevamos para el Excel que estamos trabajando. Entonces le damos pegar. Posteriormente se calcula el valor que depende del diámetro, en este caso se llama Z, pero pues en las diapositivas lo presenté como X, pero es la misma fórmula. Luego el coeficiente de contracción, como en este caso no tenemos en la zona o no se identificó en el proyecto puentes o obstáculos de este tipo, pues no existe un valor que pues debería ser calculado con esta tabla, como lo expliqué con anterioridad. Entonces se asigna el valor de 1. Luego el coeficiente de sección, que es con la pues fórmula respectiva que expliqué con anterioridad. El coeficiente de frecuencia, que depende del periodo de retorno. Luego el peso específico, que se asumió un valor de 1.1. Y el coeficiente de corrección, que depende de ese peso específico. Y aquí calcula para cada una de las abscisas y cada elevación pues el valor. En algunos puntos puede ser 0, pero luego ya, como vemos acá, pues ya va tomando valores. Y así sucesivamente luego calcula el flujo, la profundidad del flujo después de la excavación. Como tal, esta sería la fórmula que encontramos aquí como YS. Entonces la aplica y la calcula para cada uno de los puntos. Tenemos aquí también unas velocidades de socavación y finalmente el nivel del fondo socavado, como lo expliqué en la última diapositiva, pues va a ser YS menos Y sub 0. Entonces en este caso toma el nivel del fondo del cauce como se encuentra naturalmente y le resta la altura socavada. Entonces aquí pues a medida que se va
calculando pues va restando los valores. En algunos puntos hay socavación, en otros no. Y finalmente el valor de socavación máxima, es decir, en el punto donde más se socavó, pues se calcula el máximo de todos estos datos y va a ser 0.84. Ese es el valor como tal que se reportaría en un informe, la socavación máxima esperada. Y aquí tenemos el esquema de socavación para el periodo de retorno de 100 años, donde la línea negra es la socavación es la sección del cauce natural, y la línea rojita o punteada es la socavación que se espera, o la sección que se espera después del fenómeno de socavación. Entonces, este toma los datos que se calcularon finalmente y este sería el esquema, lo que se esperaría en una socavación teórica de acuerdo a los caudales proyectados que se analizaron, resultando pues en estos datos como tal. Y con esto se finalizaría el video de socavación de cauces.